6 de la madrugada, 40 segundos. Bienvenidos, muy buenos días. Un gusto saludarlos. Les deseo feliz mes de octubre a todos. Esta madrugada Estados Unidos enfrenta un inédito cierre de su gobierno, que significa que 4 millones de trabajadores federales se quedaron esta madrugada sin trabajo. Ahora los pueden recontratar. Pueden trabajar gratis, que es lo que están haciendo, por ejemplo, en las fuerzas militares o inclusive operadores aéreos. Pero esta mañana no hay atención en oficinas públicas. Están cerrados museos, están cerrados parques nacionales y está en riesgo la atención en el servicio de salud para millones de personas. Los aeropuertos siguen abiertos porque los controladores son considerados trabajadores esenciales y tendrán que trabajar, pero sin sueldo. El mismo escenario para las fuerzas militares, no les van a pagar hasta que se logre un acuerdo político entre los republicanos y los demócratas alrededor del Congreso. Eso sí es un bloqueo institucional, lo que está pasando allí en Estados Unidos. Las consecuencias más graves, si el cierre del gobierno se extiende, es una parálisis total, no ocurría desde hace 6 o 7 años. Si se extiende en el tiempo, dejarán de pagarse subsidios, se dejan de pagar programas sociales, pensiones para los veteranos y están en riesgo los pagos a 7 millones de mujeres de bajos ingresos y programas de alimentación de los niños. No estaba Estados Unidos en esta situación caótica de crisis desde hace muchos años, a la que intentó no llegar el presidente Donald Trump, amenazando con que iba a tener la oportunidad de echar a funcionarios demócratas. Ni siquiera esa amenaza le cerró. El último cierre duró 35 días, así que esta podría ser una crisis política inédita e impensada para la administración Trump, que se quedó sin presupuesto después del fracaso político en el Congreso anoche por la falta de un acuerdo. Bienvenidos, hablando a propósito del presidente Trump. Les contaré, y está amenazando, por supuesto, muy a su estilo, no solo en Washington. Les contaré de las posibilidades de éxito de su plan de paz para el Medio Oriente, porque todavía el gobierno de Hamás no responde. Anoche hubo una reunión en Doha con delegados de Turquía, de Egipto, que sintieron que hay buenas posibilidades de que este grupo, que era el que gobernaba la Franja de Gaza, acepte el plan de 20 puntos. Bienvenidos, les voy a hablar en segundos desde Estados Unidos y hablaré también de economía, sobre la cifra de desempleo que cayó. Buena noticia para el gobierno, buena noticia para los desempleados en Colombia. Llegó a 8.6, estaba en 9.7 en agosto del año pasado, que es como se miden comparando mes estacional con mes estacional. La industria, la construcción y el transporte fueron los sectores que más generaron puestos de trabajo. En contraste, la agricultura, el comercio fueron los que más perdieron. Por ciudades, el mayor nivel de desempleo está en Quibdó, Riohacha e Ibagué. Por ciudades, el mayor nivel de generación de empleo está en Medellín, Cali y Villavicencio. Así que felicitaciones a estas ciudades. Una cifra de desempleo que va a ser vital para la negociación del salario mínimo que arranca el próximo mes de diciembre. El gobierno tendrá argumentos allí para subirlo muy por encima de la inflación, porque se está comprobando una vez más que la cifra de desempleo no depende del aumento en el salario mínimo. A propósito de noticias de la economía, les contaré la de la Junta Directiva del Banco de la República, que canceló la línea de crédito flexible que estaba pactada con el Fondo Monetario Internacional. Iba a ser por algo más de 8.000 millones de dólares. Se cierra esa línea de crédito en medio de alertas y con un debate alrededor de quién es responsable sobre los niveles de endeudamiento y déficit fiscal que hoy tiene el gobierno. Diego Cadena fue el abogado del expresidente Álvaro Uribe, fue condenado en las últimas horas a pagar 7 años, será de casa por cárcel por soborno a un paramilitar. Un juez lo condenó por eso, pero lo absolvió por el otro delito que tenía que ver con Carlos Enrique Vélez. Monsalve efectivamente fue sobornado por Cadena. Un juez confirmó la condena por ese delito de soborno. Ofreció apoyos económicos y beneficios jurídicos para que Monsalve cambiara el testimonio contra el expresidente Álvaro Uribe. En ese mismo caso, el de Monsalve, por el que el expresidente Álvaro Uribe está condenado en primera instancia, pendiente de la apelación por 12 años de cárcel, que por supuesto no tiene ningún sentido que Uribe pague 12 años de cárcel y quien ejecutó el soborno,
pague 7 años de prisión domiciliaria. La pelea del día, Felipe, buenos días. La increíble pelea del día. Buenos días, Néstor. Es entre el ministro de Justicia, Eduardo Montealegre, y su colega, el ministro del Interior, Armando Benedetti. Se están escribiendo chats desapacibles. Montealegre contra Benedetti, acusándolo, diciendo que va a ser condenado dentro poco por la Corte Suprema de Justicia. La enésima pelea interna en el gobierno del presidente Petro, una pelea de la que han sido testigos todos los colegas de ese gabinete, porque es una pelea en el chat grupal. Se están dando con todo Benedetti con Montealegre. Ahí no hay bala perdida, ¿no? ¿Se acuerda que en alguna oportunidad hablamos acá, Néstor, de que esto iba a pasar cuando, inclusive yo le dije, espérese, verá que Montealegre se agarre allá con alguien adentro para que vea que lo de Álvaro Leiva es un juego de niños. Este es el principio. Y es que mirando históricamente, Néstor, todos los que han peleado con Benedetti, todos, sin excepción, han salido mal del gobierno. Sí. Francia Márquez, el Pastor Sáez, Susana Mohamed, Gustavo Bolívar, y podemos seguir, ¿no? Benedetti en ese chat en el que Montealegre dice que va a ser condenado por la Corte, que es tibio, que es traicionero, que es corrupto. En ese chat Benedetti dice, yo no sé qué le hice a Montealegre, no sigo leyendo. Él nunca sabe nada, acuérdese. Benedetti aparece muy dócil en esta pelea con Montealegre, pero seguramente este no es el último capítulo, porque los dos, Felipe, Montealegre y Benedetti, son gallitos finos, ahora tienen diferentes maneras de pelear, pero es una pelea, yo no sé ya cuántas. La tiene perdida Montealegre. ¿Usted cree? ¿Por qué? Pues porque ya sabemos que Benedetti tiene de donde sabemos al presidente Petro, la tiene perdida. Son las 6 de la mañana. Espere que salga, ya, para que vea lo que va a alcanzar a contar. Ya les contaré detalles de esa. Estoy contando los minutos. Está buena la pelea, Felipe. Está buena, 6 de la mañana, 7 minutos. Gran ambiente laboral, ¿no, Néstor? Ambiente de trabajo. Gran ambiente, no great place to work. No el mejor en el gabinete del presidente Gustavo Petro. Hay varios hechos de orden público esta madrugada muy graves. Al ELN se le atribuye el atentado contra un ex concejal del departamento de Arauca. Se llama Luis Asensio Naranjo. Lo atacaron 10 hombres que atacaron sus camionetas. Dispararon en más de 50 oportunidades, él logró salir con vida, pero también al ELN se atribuye el secuestro de una delegación de Naciones Unidas en el Catatumbo norte santandereano. Y aparentemente el ELN o cualquiera de estos grupos que ejerce control territorial está detrás de un atentado contra militares en el departamento de Antioquia. Ya les contaré porque allí fue asesinado un teniente del ejército por el ELN o por disidencias de las FARC. Bienvenidos, es un gusto saludarlos en este amanecer. Ya les contaré del gran ambiente laboral que hay en el gobierno. Hoy es el Día del Café y felicitaciones también a las personas mayores de edad. Es Día de Naciones Unidas. Considérase mayor de edad a todos los que tienen más de 60 años. Lo más importante en el resumen lo preparamos en Voces y Sonidos en Mañanas Blue. But if good can come down from shutdowns, we can get rid of a lot of things that we didn't want, and they'd be Democrat things, but they want open borders, they want men playing in women's sports. Fue inevitable. A las 12:01 de la madrugada, el gobierno federal cerró por primera vez desde el 2019 a falta de un acuerdo entre demócratas y republicanos en el Senado de los Estados Unidos que permitiera evitar este cierre del gobierno federal. Sobre el papel, lo que se afecta fundamentalmente son miles de puestos de trabajo, particularmente decenas de miles de trabajadores, los cuales serán enviados a su casa sin pago para priorizar únicamente a trabajadores esenciales en los Estados Unidos. Por ejemplo, unos 16,000 empleados del Departamento de Estado tendrán que ir a casa sin salario, unos 13,000 de la Agencia de Protección Ambiental, pero también otra serie de servicios del gobierno federal se verán afectados. Por ejemplo, habría cierres de museos, habría cierres también de parques nacionales y además también se recortarían, por ejemplo, pagos de seguridad social, pagos a veteranos y otros pagos en materia de subsidios. Nos cierran, nos empiezan a disparar más o menos 3-4 minutos. El esquema de seguridad, gracias a Dios, reaccionó, se enfrentó con los bandidos. El exconcejal de Arauca, Luis Ascanio Naranjo, fue víctima de un nuevo atentado contra su vida cuando hacía proselitismo político en Saravena, Arauca. El líder del Centro Democrático, que ha sido blanco de 4 ataques, responsabilizó al ELN del atentado.
Los guerrilleros atacaron con arma de largo y corto alcance al esquema de seguridad del dirigente político, dejando 2 de sus hombres de protección heridos que son atendidos en el hospital del Sarare. El comandante de la policía de Arauca, el coronel Carlos Angarita. Seguimos trabajando para identificar y capturar a las personas que han cometido estos actos en nuestro departamento. Una grave situación de orden público atraviesa el municipio de Anorí en el departamento de Antioquia luego de que las disidencias de Calarcá hostigaran a tropas del ejército, causando la muerte de un teniente y dejando a 3 soldados heridos que no fueron atendidos por las ambulancias del municipio debido a que el grupo armado también hostigó estos vehículos. El gobernador de Antioquia criticó una imagen que subió el presidente Gustavo Petro sobre el pueblo yemení. André Julián Rendón dijo: presidente, mientras usted aprende innecesariamente árabe, los criminales con los que negocia mataron a un joven teniente en Anorí. Sentimos un olor muy fuerte y entonces nos dio tos, nos ahogamos totalmente y nos trajeron con ambulancia acá al hospital. 36 personas fueron remitidas a centros asistenciales tras la fuga de gas cloro que se presentó en el Parque Industrial Montana en el municipio de Mosquera, Cundinamarca. Según el informe oficial del Cuerpo de Bomberos, constataron una fuga activa proveniente de una botella y una nube de humo amarilla, sobre todo el sector donde se produjo la fuga. Teniente María Elena Becerra, del Cuerpo de Bomberos de Mosquera, Cundinamarca. Encontramos personas hacia un lugar, las esquinas, hacia ciertos lugares donde buscaron cómo refugiarse y poder respirar. Fue condenado Diego Cadena, el abogado del expresidente Álvaro Uribe Vélez, a la pena de 7 años de prisión domiciliaria por el delito de soborno en actuación penal y fue absuelto por los hechos relacionados con el intento de soborno en el episodio de Carlos Enrique Vélez, alias Víctor. Así lo anunció el juez tercero de conocimiento de Bogotá. Condenar a Diego Javier Cadena Ramírez como coautor penalmente responsable del delito de soborno en la actuación penal por los hechos que constan en la acusación relacionados con Juan Guillermo Monsalve Pineda e imponer la pena principal de 84 meses de prisión. Para no pasar por la pena de que a Colombia le quiten el acceso a la línea de crédito flexible del Fondo Monetario Internacional, el gobierno ha decidido adelantarse y romper el acuerdo con el Fondo Monetario. Este fue el anuncio que hizo el gerente del Banco de la República, Leonardo Villar. Las autoridades colombianas han tomado la decisión de cancelar el acuerdo de la línea de crédito flexible del Fondo Monetario Internacional que Colombia tenía vigente desde abril de 2024. Para el ministro de Hacienda, Germán Ávila, no nos perdemos de nada. No estaba dentro de los propósitos del gobierno acceder a esta línea. El Banco de la República mantuvo inalterada su tasa de interés de 9.25% en el mes de septiembre. Esta decisión se da a causa de los riesgos persistentes de inflación en el país. El gerente del Banco de la República, Leonardo Villar. La Junta Directiva del Banco de la República decidió por mayoría mantener inalterada la tasa de interés de política monetaria en 9.25%. Se llevó a cabo la sesión de discusión de la reforma a la salud en la Comisión Séptima del Senado y tras casi 5 horas de debate, esta se levantó y continuará hoy a las 9 de la mañana. Y al término del debate, el ministro de Salud, Guillermo Alfonso Jaramillo, criticó la ponencia alternativa de la reforma liderada por la senadora Norma Hurtado y dijo que va en contravía de los acuerdos logrados con su jefa política, la gobernadora del Valle, Dilian Francisca Toro. Entonces yo no puedo entender que haya un jefe político y al mismo tiempo una persona que se representa en un partido que haga totalmente diferente lo que nosotros pactamos con una persona tan importante como la autora Dilian Francisca. Le respondió la gobernadora al ministro y le recordó que esas conversaciones fueron de hace 2 años y que hoy en día ya no es actriz política ni tampoco congresista. Aumenta la tensión entre Estados Unidos y Venezuela luego de estas declaraciones de Donald Trump, que no descarta mirar muy seriamente a los carteles que vienen por tierra en referencia al territorio venezolano. We have absolutely no drugs coming into our country via water. Entre tanto, acá en Caracas, Jorge Rodríguez, presidente del Legislativo, afirmó que Nicolás Maduro tiene preparado y listo el decreto. Es una mancha moral porque va en contra de absolutamente toda la normativa legal internacional en materia marítima. Italia le retira la protección naval a la flotilla Sumud, los 44 barcos civiles que se acercan a Gaza con ayuda humanitaria. La primera ministra italiana, Giorgia Meloni, argumenta que los activistas ponen en riesgo el plan de paz del presidente Donald Trump. Los tripulantes denunciaron nuevos ataques durante la noche a medida que se aproximan a la zona más peligrosa del Mediterráneo. En la jornada de la Champions League, el Galatasaray sorprendió al vencer 1-0 al Liverpool en Estambul con un gol de penal de Víctor Osimhen. En el equipo turco también se destacó el colombiano Davinson Sánchez, que fue clave en la saga para contener los intentos de reacción del conjunto inglés, sellando así un triunfo histórico para los otamanos. En Londres, el Chelsea derrotó 1-0 al Benfica en Stamford Bridge por un autogol de Richard Ríos al minuto 18. En el
del Bayern Múnich, Luis Díaz, fue titular en una goleada 5-1 ante Pafos en la Champions, pero fue sustituido al final del primer tiempo para dar ingreso a Serge Gnabry. Estás escuchando Blue Radio.